Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Nos preguntaba recientemente una joven seguidora en el canal que qué alimentos podía comer con los brackets recién puestos. Pues es de esto de lo que vamos a hablar, de deciros qué alimentos se pueden comer, qué alimentos en ningún caso se deben comer con los brackets justo después de que te los hayas puesto y en general algún tipo de alimento que seguramente pensáis que podéis tomar y que os voy a demostrar que no son para nada indicados en este tipo de circunstancia, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Entre los alimentos que sí que podéis comer sin ningún tipo de problema, pues seguramente ya os lo habrá comentado vuestro dentista, están, por ejemplo, las sopas y los purés. Esto es algo un poco de lógica, pero hay que incidir en ello. Son de los alimentos más adecuados con un bracket recién aplicado. En segundo lugar, los alimentos bien cocidos, ya sea la patata, ya sea el arroz, etcétera, etcétera. Alimentos cocidos al máximo. Puedes consumir también pescado, pero preferiblemente al vapor o al horno, algo que sea fácil de masticar y que al mismo tiempo no deje restos que puedan obstruir o obturarse en el bracket. Si tomas o quieres tomar carne, esta tendrá que ser también extremadamente estofada. Este tipo de carne que prácticamente se deshace con la lengua, que no es necesario casi masticar, pues esta, en este estado de cocción. Puedes optar también por productos lácteos, siempre y cuando sean blandos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los yogures o, por ejemplo, también a quesos frescos que no requieran prácticamente masticación. Puedes comer también huevo, preferiblemente en forma de tortilla francesa, porque no deja prácticamente ningún tipo de fibra, y también es aconsejable que comas frutas blandas, frutas que liberen mucha cantidad de líquido, que sean frutas que no necesites morder prácticamente, por ejemplo, pera, sandía, etc. Pasemos ahora a analizar qué alimentos no son para nada recomendables que comas con los brackets recién puestos, recién instalados. Entre los alimentos completamente prohibidos tendríamos, en primer lugar, los alimentos pegajosos, ya sean chiclets, cosas por el estilo, algo que se quede un poco ahí cogido entre los dientes. Nada tampoco de alimentos crujientes, pan tostado, galletas, etc. Y aunque no sea un alimento, evita todas esas cosas que a veces mordemos como si lo fueran, desde un lápiz a cualquier tipo de objeto que tengas por costumbre en morder y, lógicamente también, aunque ya te lo habrá comentado tu dentista, evita abrir ningún tipo de objeto con la boca. Y aunque no son alimentos prohibidos, sí que son alimentos poco recomendables, alimentos, por ejemplo, del tipo alimentos que manchan los dientes, como por ejemplo el café, o que los ensucian, tipo el tabaco, alimentos duros, por ejemplo, el borde de una pizza, esto en ningún momento se te ocurra comerlo, los snacks extremadamente crujientes, y si te gusta el hielo, pues no se te ocurra tampoco morderlo, simplemente ves chupándolo poco a poco, porque en esta época te va a ser agradable porque te molestará la boca, pero por favor no lo muerdas nunca, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, cuidaros mucho, chao.